Arquitectura Venezuela presenta Entrevista con Nikolais Sidorkovs. Nace en Riga, Letonia, el 3 de febrero de 1944 durante el régimen nazi y en uno de los momentos más oscuros del continente europeo. Luego de una travesía por diversas naciones del viejo continente, su familia emprende un vuelo de 3 días a Venezuela. Motivados por el sueño de su padre de conocer Brasil, Sidorkovs y su familia se establecieron en nuestra nación, donde nace su gusto y amor por la arquitectura en una de sus visitas de niño al Teatro Boyacá. En 1962 ingresa a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, donde recibe clases del maestro Carlos Raúl Villanueva, así como de otros arquitectos de la talla de Bernardo Borges y Francisco Pimentel, quienes le enseñaron la propia metodología para el diseño. Sidorkovs ingresó por la puerta grande al mundo de la arquitectura cuando inició en el departamento de diseño del complejo de Parque Central, con la oficina Siso Shaw y Asociados, en la que tuvo la oportunidad de participar en el diseño del cine, el Hotel Anauco y el Museo de Arte Contemporáneo. Su participación en este conjunto le abrió muchísimas puertas, pasando posteriormente a trabajar en varios proyectos como los diseños interiores de los hoteles del Lago en Maracaibo y del Eurobuilding en Caracas, así como el Museo de Arte de Coro y la remodelación y ampliación del Hotel Waldorf de Caracas. Es destacable su famoso libro Los cines de Caracas en el tiempo de los cines, editado por Ernesto Ermitano. Sin más que agregar, los invitamos a conocer más de este arquitecto en la entrevista que le realizamos. A continuación, ¿cómo llegó tu familia a Venezuela? El 3 de febrero de 1944. Eso significa que estábamos ya al final de la ocupación alemana, porque la ocupación alemana terminó en octubre, cuando entraron los soviéticos. Como mi abuela materna era alemana pura del tiempo de Caterina la Grande, ella pudo sacar los documentos para toda la familia como Reichsdeutsche, o sea, alemanes de reino. Y evidentemente tenemos que salir, o sea, si no queríamos quedar presos con los soviéticos que iban a separar la familia y todo, teníamos que irnos para Alemania. Es un capítulo muy triste porque esos alemanes que estaban en Letonia desde el tiempo de Caterina la Grande tenían más de 200 años viviendo con sus tierras y sus cosas y se tuvieron que ir para Alemania dejando los animales y dejando todo, ¿no? Entonces la única vía que había era por el mar, porque ya todas las líneas férreas estaban cortadas. Y los alemanes mandaron barcos en los que trataban de introducir más o menos 6.000 pasajeros. El viaje duraba 2 días hasta Danzig y, por cierto, uno de esos barcos los torpedearon los soviéticos y se hundió con todas las personas. Ok, nosotros llegamos a Danzig, pero resulta que los alemanes todavía no permitían entrar a estos alemanes al país, sino tenían que ir a las tierras ocupadas. Y a nosotros nos fuimos a Checoslovaquia. De ahí, claro, como ya el ejército estaba retrocediendo, por fin entramos en Alemania. Mi abuela paterna era judía, como la Radonsky, y era una mujer muy astuta, muy hábil y todo. Ella resolvió que si estábamos entrando en Alemania, nos fuéramos por la frontera hacia el sur. Tuvo esa intuición. En ese momento a mí me da tosferina y llegamos a Garmisch-Partenkirchen, que es un famoso resort donde se hicieron las Olimpiadas de Invierno del año 36, y ellos tenían un lazareto gigantesco. Entonces ella llegó conmigo al lazareto para ver si me podían recibir y se ofreció como voluntaria. Por supuesto que la aceptaron enseguida, pero ella como buena judía dijo, bueno, si me aceptan, también tienen que dejar entrar a mi familia. Y toda la familia entró y nos quedamos en Garmisch, que resultó ser una ciudad Cruz Roja que no podía ser bombardeada. Y ahí estábamos hasta el año 48 cuando ocurrieron dos eventos muy importantes. Uno, que el gobierno eliminó toda la moneda. O sea, tú podías tener 10 millones en el banco y mañana tenías cero. Y emitieron el nuevo Deutsche Mark, que era la nueva moneda, y a cada ciudadano le dieron como 50 de estos nuevos marcos para empezar de cero, que fue terrible.
Pero por otro lado, los estadounidenses ya estaban viendo que no tenía sentido mantener todo ese ejército en Alemania, con todos esos aviones, con todas esas, y estarlos manteniendo, y resolvieron que ya se terminó la cosa de regresar. Como no había CNN ni nadie que explicara nada, la gente pensaba que la guerra empezaba de nuevo. Y entró una paranoia, pero una paranoia general tan grande que se formó la International Refugee Organization, que es la IRO, que era una organización especializada en orientar a la gente hacia dónde se podía ir, porque la gente quería irse a donde fuera. Mi papá descubrió que había dos países que aceptaban familias, no gente sola, sino familias, y que pagaban el viaje en avión, que para aquel tiempo, en el año 48, eso era una novedad increíble. Y resulta que los países eran Australia, a donde se fue todo el mundo, y Venezuela. Entonces mi papá preguntó dónde queda Timbuktu, porque nadie sabía dónde queda Venezuela, porque el mapa con el que ellos estudiaron, que yo te lo mandé, decía Colombia, era un solo país. Entonces le dijeron que era en la frontera de Brasil. Y mi papá desde niño, desde chiquito, soñaba con Brasil, al punto que él estudió portugués por su cuenta. Y por supuesto, bueno, aquí estoy en la mitad del camino entre Múnich y Brasil, y nosotros, mi mamá y yo, nos quedamos en la mitad del camino y nos vinimos para Venezuela. El viaje fue increíble porque en esa época los aviones tenían como 48, como 48, 50, 52 pasajeros. Eran aviones que no tenían presurización, volaban muy bajo, 4 motores, yo te mandé la foto, y hicimos entonces el viaje, había que tomar gasolina cada tanto, ¿no? Entonces hicimos Múnich, Irlanda, Islandia, y yo pernocté en Reykjavik, y de Reykjavik fuimos a Terranova, White Plains en Nueva York, y de ahí para Caracas. La foto que te mandé, hay un reportaje del piloto en que él está comunicando que acaban de aterrizar en Terranova con un contingente de refugiados que vienen de Múnich para Caracas. Ok, en ese contingente estaba yo. A mí me conmovió muchísimo cuando yo vi ese reporte, porque eso es una cosa que apareció milagrosamente en internet, ¿no? Está el avión, está la tripulación y está el informe del piloto. Ok. Cuando llegamos a Venezuela, era el 8 de septiembre, o sea, nosotros salimos el 6 de septiembre, llegamos el 8 de septiembre de la mañana, un calor que no te imaginas. Y yo que venía de vivir donde la novicia rebelde, en esas montañas verdes preciosas, de repente veo una montaña de arcilla roja. Y en esas montañas, la gente caminando por unos senderos y algunas personas llevando cosas en la cabeza. O sea, era una cosa como inexplicable. En 3 días las montañas se volvieron rojas. Entonces nos dieron unos conos de papel y nos pusieron en cola frente a un botellón para tomar agua. Y el agua estaba caliente. Así que para mí esa era una revelación. De ahí nos montaron en los autobuses por la carretera vieja de Valencia. Fuimos al campo de concentración que quedaba al sur del lago de Valencia, porque estamos en la época de Rómulo Gallegos, con la inmigración controlada. Y entonces fuimos a parar a un sitio que se llamaba El Trompillo, donde había iguanas, perezas en todos los árboles y culebras de agua. O sea, te imaginas un espectáculo único. Ok, cuando terminó la cuarentena, el gobierno de Rómulo Gallegos le dio a mi papá 10 bolívares para que fuera a Caracas a buscar trabajo. Y mi papá tomó el autobús y llegó al Silencio. Y cuando vio el Silencio y lo que vi ahí, hizo la única cosa genial de su vida. Tomó un taxi y le dijo American Embassy. Y lo llevaron a San Bernardino, que es el edificio que todavía existe, es un edificio blanco de esquina, curvo, que está frente a Galerías Ávila, que ahorita está invadido. Y entonces él dijo que estaba llegando con su familia de la Alemania ocupada por Estados Unidos y que él podía manejar desde una bicicleta hasta el tanque de guerra. Y lo aceptaron como utility. Y nosotros nos vinimos a vivir a los sitios de Caracas donde vivían los estadounidenses.
Resulta que en aquel tiempo no había edificio, no existía ningún edificio en el este de Caracas, sino los dos que estaban en la Plaza Altamira, y eso era para los presidentes de las empresas y gente importante y todo eso. Entonces, los venezolanos que estaban en desgracia política y en desgracia económica tenían que alquilar sus casas e irse a vivir al centro con el resto de sus familiares. Entonces nosotros tuvimos en Campo, la foto que te mandé de cumpleaños de la hija del secretario de la embajada, es en Campo Alegre. Y de ahí nos mudamos al Rosal, y yo no sé si tú te acuerdas del Rosal, tiene una calle corta que termina en una iglesia. Y del lado este había 4 casas que la ocupábamos nosotros, y del otro lado había también casas ocupadas por venezolanos en gracia política. Ok, yo llegué a Venezuela hablando alemán, porque en Alemania todo el mundo tenía que hablar alemán. Pero en el Trompillo, el contingente que llegó eran más que todos rusos y yugoslavos. Y los yugoslavos, como podían coger rusos, se dieron cuenta la mañana siguiente que en Venezuela ya no había que hablar alemán. Y nadie volvió a hablar alemán más nunca. Y entonces todo el mundo empezó a hablar ruso y en un mes yo manejé el idioma con el único problema que incluso los hombres hablan en masculino y las mujeres hablan en femenino. Entonces mi mamá me tuvo que reeducar después de que yo no tenía que hablar como una niña, sino como un niño. Bueno, el caso es que llegamos a esta comunidad estadounidense y por supuesto eran de Wyoming y de Minnesota y durante 5 años todos mis amiguitos eran gringos. Entonces, bueno, hablaba gringo. En el curso del tiempo, mi papá consiguió trabajo en Caucho General, que era una empresa nueva que donde está Sanville ahorita en Chacao. Era una empresa de caucho fabulosa. Y ya no tenía que ver con embajada, pero seguimos viviendo con esta gente. Y él conoció a un señor de San Marino, con el que se hizo muy amigo, ellos salían a tomar tragos y tal, qué sé yo. Y él le dijo, mira, ya tú no tienes que ver con la embajada, ¿y por qué tienes que seguir conviviendo con esta gente que tienes tantos problemas y todo? Yo estoy construyendo un edificio pequeño de 4 apartamentos en una parte nueva de Caracas, porque cuando esté listo el edificio, tú te mudas en el segundo piso y compartimos el segundo piso. Y así fue. Esa nueva parte era Campo Claro. Entonces, en julio del 51, yo llegué a Italia. Y ahí empezaron a llegar los italianos, que no te imaginas, aquellas mujeres gritonas con los sobacos peludos y las piernas peludas. Y como era gente del sur de Italia, hablaban muy duro y mi mamá los odiaba, pero bueno. Entonces a los 9 años yo empecé a hacer los mandados y empecé entre la Aida y la Traviata y la Bohème y Rigoletto y los italianos, yo empecé a hablar italiano, que al final se volvió mi cuarta lengua. Pero nadie se dio cuenta de eso, porque en la casa hablábamos ruso, cuando venían a buscarnos para ir al cine los gringos, eran gringos, en la calle hablaba italiano, y nunca supimos cuándo aprendí español. Y mi mamá y yo siempre pensamos que fue en el Rosal, que los niños jugamos todos en la calle y los niños de enfrente eran venezolanos, y ellos aprendieron inglés y nosotros aprendimos español. Porque cuando mi mamá me llevó al colegio, tenía 6 años, yo hablaba español, incluso la directora, que era una catalana, la señora Golds, dijo, bueno, si el niño sabe leer, va a primer grado, si no tiene que ir a preparatorio. Entonces me dio un libro de historia. Yo, por supuesto, no entendía que estaba leyendo, pero yo dije, la historia de Ben. Y mi mamá, uy, el niño lee español. Y dijo, bueno, va a primer grado. Él era el Instituto Montessori San Jorge en Los Palos Grandes, en la Cuarta Avenida, entre Tercera y Cuarta Transversal, que hoy en día hay 3 edificios ahí, con un garden, no sé qué más. Total que a los 11 años hablaba 5 idiomas sin habérmelo propuesto. ¿Cómo te diste cuenta que querías estudiar arquitectura? En mis memorias, que las publicó Amazon, bueno, y así fue. Yo comienzo el libro justamente el domingo en la mañana, y yo tenía 7 años, que mi papá me llevó al Teatro Boyacá. El Teatro Boyacá era un teatro art déco absolutamente increíble. Y el momento que yo entré en ese teatro, yo tuve un shock.
pero un shock que me quedé, mi papá me decía, Nicky, ¿pero qué te pasa? Yo no podía hablar del impacto que tenía aquel hall inmenso con ese zócalo negro, con la luz indirecta, la línea de luz indirecta, y con esas imágenes de indígenas pintadas en dorado sobre negro. O sea, yo no entendía qué era aquello, porque nosotros vivíamos en Campo Claro, en un apartamento de inmigrantes muy pobre, y yo nunca había estado en un espacio así, y me quedé en estado de shock. Bueno, de ahí pasé al hall, que tenía una bóveda de 24 metros de largo, imagínate, con luz indirecta, con los zócalos negros, y entro al teatro en sí, con el escenario, con los arcos dorados. Y mira, yo no sabía yo no entendía dónde estaba. Y mi papá, que era judío, porque resulta que mi papá no era hijo de Sidor Cross, sino era hijo del amante de su mamá, que era un judío alemán. Mi papá dijo, ay, te fregaste, nene. Si no sacas buena nota en la semana, en la boleta, no hay Boyacá. ¿Ves? Entonces me tenían chantajeado que para ir al Boyacá tenía que sacar buena nota. Me hicieron un favor porque yo me fajaba a explicar con mi mamá. Y realmente ahí fue donde entendí, o sea, traté de entender lo que es el espacio arquitectónico. Y de ahí en adelante, de las maquetas que yo hacía en mi casa, porque yo quería reproducir, primero hice la del Teatro Municipal, mi mamá me hacía las sillas de plastilina porque yo no tenía la habilidad de los dedos, entonces mi mamá se sentaba conmigo y me hacía toda la butaca, y realmente ella no es que me fabricó, pero ella entendió que su hijo era anormal. Su hijo no jugaba metras, no jugaba escondite, no, nada de eso, sino estaba haciendo una maqueta de un cine. Y yo inventé el Teatro Verdi, el Teatro Memphis, el Teatro Bolívar, y es una pasión que se reforzó cuando nosotros tomamos la residencia en Estados Unidos. Yo tenía 20 años, yo estaba estudiando arquitectura, y fuimos la primera vez al Museo Guggenheim. Claro, por fuera era horrible porque estaba muy mal construido, porque ellos no tenían la experiencia en concreto, y el edificio se veía como una torta al revés, ¿no? Entramos al museo y pagamos nuestra cuestión y nos fuimos al fondo, un ascensor que me pareció raro, que era circular. Subimos todos los pisos y cuando salimos yo veo, claro, la cúpula de vidrio y todo eso, y un antepecho. Yo me acerqué al antepecho y veo aquella rampa que va bajando y bajando y bajando con los cuadros y las cosas. Mira, yo empecé a llorar porque yo no entendía cómo alguien podía haber hecho eso. O sea, cómo se hacía, qué tenía que hacer uno para poder hacer algo como eso. Y realmente en Américo Felache siempre se burlaba de mí, de que yo era el único arquitecto que lloraba con la arquitectura. Pero es que me emociona tanto los espacios resueltos, bien resueltos, que no puedo, o sea, para mí es una cosa que desde los 7 años, pues. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estoy arquitectura. ¿Cómo entras al proyecto de Parque Central y cómo fue tu experiencia junto a la firma Ciso Shaw y Asociados? Un día salió la propaganda de que se iba a hacer Parque Central. Y a mí me pareció que esa era la ciudad del futuro, porque no puede ser que tú vives en Horizonte y tus niños estudian en Santa Rosa de Lima y tu costurera está en la Florida y tu familia, o sea, andas todo el día por la ciudad, que el futuro de la ciudad eran esas micro ciudades donde tú tenías todos los servicios que tú no tenías que salir para ningún lado. Y como ese era el gobierno de Caldera, yo me acordé que nuestros buenos amigos, Pierre Paneico, que te mandé la foto, que él está sentado en el año 50, nos conocimos porque era una deco muy famoso que alquilaba sus dormitorios. Y entonces nosotros compartimos con Pierre Paneico, su esposa y su niña recién nacida, y nosotros al otro lado compartimos los dormitorios de esta gente. Y seguimos siendo amigos toda la vida. O sea, yo cuando estudiaba en la universidad muchas veces iba a casa de ellos, que tenían la librería médica París, en la Gran Avenida. Iba a almorzar a casa de ellos y conversábamos y les contaba cuentos de la universidad y todo eso. Entonces fui donde él porque me acordé que cuando se casó María, la que era la niña, que ella se casó,
Rafael Caldera les mandó un juego de té de Rosenthal bellísimo, en rosa viejo con los bordes dorados y todo. Y digo, este conoce a Caldera, déjame. Y fui para allá y él me dijo, claro que sí, yo conozco, yo soy muy amigo de Eduardo Roan Santos, que es el gerente general de Centro Simón Bolívar. Me dio la tarjeta, lo llamó y me hizo una cita. Y yo me presenté a la cita en el Centro Simón Bolívar. Cuando entro en la oficina, está Gustavo Rodríguez Mengual, con quien compartíamos la Sociedad Venezolana de Conciertos. Él era el presidente y yo era bachiller. Y cuando Gustavo me dice, ay, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué vienes a hacer aquí? Entonces yo le conté, me dijo, no, mira, nosotros no estamos haciendo el proyecto, contratamos a la oficina Ciso Show. Entonces tú me dio su tarjeta y el otro, Eduardo Raúl Santos, también me dio la suya. Y yo me fui al edificio Angostura, que queda al lado de la Policlínica Santiago de León de Caracas, en la Libertador. Y me presenté y me entrevistó Enrique Ciso. Y claro, con esas dos tarjetas no podía decirme, no, no, mira, no, me dijo, bueno, vente mañana en la mañana y hace una prueba de dibujo porque yo quería hacer dibujo. Él, cuando yo llegué, me mandó a hacer un corte longitudinal de toda la parte inferior del Parque Central, que son 6 pisos. Sótano 3, sótano 2, sótano 1, Lecuna, Bolívar y Mezanina. En escala 1:250, que por cierto es la escala con la que mis alumnos terminaban sus trabajos cada semestre. Yo toda la vida he sido malísimo dibujando, piratísimo. Todo lo hacía con una sola pluma y cuando no me alcanzaba en la regla, terminaba a mano suelta. Bueno, un horror. Pero siempre fui así, porque a mí esas cosas de dibujo me ponían... Ok, cuando él regresó en la tarde y vio el dibujo, claro que quedó impactado, pero entonces yo le dije, mire, arquitecto, aquí hay un problema que es el siguiente. O sea, te voy a contar el previo. Yo no sabía que esos 6 pisos fueron desarrollados por 6 arquitectos que no tomaron la precaución de poner todos los planos sobre una mesa de luz, o en todo caso, como yo les enseñaba a mis alumnos, de pegarlos en la ventana para ver si las cosas coinciden. No lo hicieron. Entonces yo le dije, mire, arquitecto, aquí el problema que hay es el siguiente. En este plano aparece este vacío aquí, en el otro aparece al otro lado. Aquí hay una escalera que baja que no se dieron cuenta que pasa una viga por el descanso. Y así le fue enumerando todos los errores que yo he encontrado en el proceso. Yo estaba en ese momento en la tesis de grado y él me escuchó pacientemente sin decir nada. Todo cuando yo terminé, él se volteó a su asistente y le dijo, mira, Tony, pásame este para diseño. Tú no puedes tener idea lo que cuando yo salí al pasillo, al hall de ascensores, tú no puedes tener idea lo que yo sentí, que ese sueño que yo tenía de trabajar en Parque Central, no solamente era que yo iba a formar parte del diseño de ese conjunto, y yo estaba todavía en la tesis de grado, o sea, era no te puedo explicar, pero, o sea, son de los momentos de felicidad que tú sientes que has llegado a donde debías llegar. ¿Ves? Por eso, la relación con Sisu Show fue buena porque ellos a mí me respetaban mucho, pero llegó un momento en que el proyecto se quedó donde estaba y ya uno diseñaba directo en la obra, porque la obra iba a una velocidad tal que no se podía, o sea, uno no podía prever todo lo que había que hacer. Entonces lo que hacíamos es que se ordenaban esto y lo otro y los joysticks y la cosa, hacían los vaciados, después íbamos a la oficina a dibujar lo que se había hecho. ¿Cómo fue el proceso de diseño del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas? Es un cuento derivado del otro. En 1972, Enrique Ciso llegó muy emocionado y como yo trabajaba en la entrada porque, vamos a decir, compartía con un arquitecto gringo que hizo la planta de basura, nosotros estábamos en la entrada porque tenemos como otra categoría, ¿no? Él me preguntó a mí porque yo había hecho con Julio El Mejías estudio actual en el Centro Comercial Chacaito, que era la galería más nueva y fabulosa que había, el estudio actual, y yo estaba colaborando con la Sala Mendoza. Entonces el que sabía de arte en toda la oficina era yo.
Y entonces él viene y me dice, mira, Nicolás, Gustavo quiere hacer el Museo de Arte Moderno aquí en Parque Central. ¿Dónde crees tú que se pueda poner? Y entonces yo estaba pensando, digo, bueno, mira, está la galería esta que hizo Tomás Lugo, que era una cosa, se llama Out of this World, con el tubo ese de cobre y la escalera y todos los cerramientos y toda esa cosa. Le digo, mira, esta sala con el techo escalonado, le agregamos lo que tiene enfrente, que son 2 pisos de comercio y pasillos, y yo le hago una fachada nueva hacia la taquilla donde yo estoy parado y hacia el cine, y ¡coño, qué idea tan buena, vale! Qué bueno, hazte una maquetica y no sé cuánto, y bueno, por ahí empezó la cosa. Claro, los demás arquitectos se molestaron, pero él me consultó a mí porque sabía con quién estaba hablando. No, o sea, no es por echármela, sino que es parte de mi vida, el arte era parte de mi vida. Yo estaba trabajando con la Sala Mendoza hasta el año 76. Entonces yo había pasado por todas las etapas de todos los artistas y de todas las cosas. Entonces, bueno, así se hizo. Y lo increíble de todo eso es que Tomás Lugo, es un cuento, no sé si te lo puedo echar. Tomás Lugo en la facultad era insoportable. Si sacaba 19, iba al decanato porque merecía 20. Si sacaba 20, iba al decanato porque merecía la mención. Por fin, cuando se fue Tomás Lugo, todo el mundo hicimos casi como una fiesta. Ay, se fue esta ladilla. Ok, yo llego a Parque Central ya para trabajar el primer día, ya después de la prueba y todo eso. Ciso estaba saliendo y dice, mira, toca ahí que está mi asistente y él te va a atender. Y ya él sabe lo que tú tienes que hacer. Entonces toco, tac, 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 adelante, cuando abro, Tomás Lugo. ¡Oh! Bueno, nos convertimos en muy buenos amigos, pero lo que nos hermanó para toda la vida, y Tomás siempre me lo decía, que él nunca pensó que su galería de arte iba a ser transformada por mí en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y hasta el día de hoy, ese espacio, lo que pasa es que Tomás tenía esa habilidad de manejar el espacio, y yo lo admiraba muchísimo, porque el Teresa Carreño, con todas las cuestiones que tú puedas decir, cuando tú estás abajo, donde empiezan las escaleras mecánicas, todo ese espacio, que muchas veces la gente decía, bueno, pero aquí se ha podido hacer otro teatro. Pero mira, cuando las noches de gala, que la gente está toda vestida y todo el ambiente y toda la cosa, es mágico. Y en el edificio del, ¿cómo se llama? De la cosa social para la música, que yo llevaba a los alumnos ahí para que estuvieran 3 horas en el siglo XXI, el espacio lateral que llega hasta el Parque Los Caobos con la escalera y todo, es una maravilla. O sea, realmente Tomás en ese sentido, hasta el día. Yo he ido varias veces al museo porque entre los paseos que yo he hecho y con mis alumnos he tenido que regresar al museo, que para mí ha sido muy fuerte porque a mí me reciben ahí así como con todos los honores y todo, que me da mucha pena, pero cada vez que entro al espacio de Tomás Lugo y veo el tubo de cobre y la escalera esa de hierro y la zona. Es más, esa sala tiene una magia frente a todos los museos que yo he conocido en el mundo, que tú llegas a la exposición desde un piso, desde un balcón. Y la foto que hay de la inauguración del museo es justamente desde ese balcón. O sea, tú llegas a ver la exposición, tú ves todo el contexto completo y luego bajas para ir viendo los detalles, porque en todos los demás museos que están a nivel, tú empiezas viendo los detalles, pero no tienes una visión de todo el complejo. Y por eso era tan difícil, yo trabajé 5 años montando exposiciones en el museo, era tan difícil porque tú tenías que manejar la parte teatral, no solamente exhibir al artista, sino cómo se ve la exposición en el entorno global de ese espacio de Tomás Lugo. Luego del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, iniciaste los trabajos en el Museo de Arte Contemporáneo de Coro. ¿Qué desafíos trajo esta edificación de carácter colonial? Prolongar la labor del museo, labor divulgativa hacia, aquí había la sala Cadafe en el Marqués, había
la sala de postel en San Martín y salió este museo en Coro. Pero el museo tendría que tener un departamento de extensiones y cosas de esas que no lo tenía. Y Sofía ya estaba muy mayor para estarse complicando la vida con todo eso. Y realmente, claro, eso se hizo, se inauguró, fue muy bueno y todo, pero el momento que Rita y yo nos fuimos en el año 90, todo eso se perdió. Para el Museo de Coro, yo afortunadamente había visto la transformación de la estación de tren La Gare d'Orsay de París, que me conmovió muchísimo porque todos los soldados que llegaron de la guerra, que regresaron a Gare d'Orsay. Y la intervino Gae Aulenti, que fue una de las grandes diseñadoras italianas. Y ella armó toda una arquitectura dentro de esa estación que yo te mandé la foto, que está la estación y está la transformación. Y en la medida posible, yo hice una arquitectura interior en esa casa colonial del siglo XVII, creo, del siglo XVIII, porque yo decía, si tú cuelgas un cuadro en esa casa, estás decorando la casa y no sirve, porque tiene las ventanas, tiene esto. No, hicimos una arquitectura que yo sin decirle nada a nadie, porque yo en eso sí quería el impacto. Cuando Rita Salvestrini entró, la cara de ella se convirtió, yo no sé si tú conoces la obra de Picasso, Dora Maar. La cara de Rita Salvestrini se convirtió en Dora Maar de la sorpresa que ella tuvo, porque ella entró a un museo, a una galería, pues, no a una casa colonial. Y entonces en cada espacio yo hice un cuadrado metálico con los reflectores y todo en cada espacio, de manera que tú podías iluminar todo, pero tú no veías ni las ventanas, ni las puertas, ni nada, sino que tú pasabas de una sala a otra y a otra y a otra. Y eso fue un ejercicio que me encantó porque Gaia Aulenti tenía razón. Si tú quieres transformar un edificio que servía para una cosa en otra cosa, tú tienes que hacer una arquitectura interior. ¿Eh? ¿En qué momento se decide modificar el uso residencial del edificio Anauco de Parque Central y convertirlo en un hotel? Bueno, la cuestión fue que a finales de 1973 vino como un decreto de que Venezuela iba a ser la sede de la tercera conferencia sobre los derechos del mar. Y como Parque Central estaba recién construido y era nuevo todo, resolvieron que Parque Central iba a ser el contenedor de todos esos eventos. Y ahí trabajaron todos los arquitectos y se transformaron los locales comerciales en salas de conferencia, que yo te mandé la foto. De hecho, el cine me lo transformaron en sala plenaria. Nosotros recomendamos a Harry Aben para que hiciera la parte de las paredes y el techo, porque nosotros no teníamos tiempo, porque la conferencia empezaba en abril, creo. Y de noviembre que nos dieron la noticia no había tiempo. Entonces Julio y yo nos dedicamos a transformar el edificio Nauco en un hotel por 3 meses. ¿Ok? Eso fue en 1973. 83, 93, 2003, 2013, hace 57 años. Y todavía tienen los mismos muebles. Lo que pasa es que era una Venezuela donde tú podías, no es que podías gastar, sino que tú querías diseñar algo y por proponer algo se hacía, aunque fuera por 3 meses. Yo todavía me consigo aquí en el estacionamiento las sillas giles de pata de trineo con un brazo que la usan los vigilantes que están sentados en el estacionamiento, que son de la conferencia del mar. O sea, tiene 57 años rodando por todo el Parque Central. Realmente a esas empresas han debido darle un certificado de indestructible. Los muebles Giles son indestructibles. Realmente. Entonces, nos dedicamos a eso, pero resulta que de esas cosas de la vida que suceden, mi mamá y yo teníamos ya apartado un apartamento en el piso 4 y yo lo había remodelado y me lo respetaron durante la conferencia. Pero a la mitad de la conferencia
la Hilton se dio cuenta que esto era un negocio fabuloso, porque tú tenías un edificio de apartamentos conectado a un conjunto donde había un supermercado que en aquel momento cada tenía de todo, y había de todo, peluquería y cosas y todo, que para atraer grupos, o sea, por ejemplo, vino aquí la orquesta, no me acuerdo si era la de Filadelfia. Bueno, la hospedaron todas en esos apartamentos porque en cada habitación había dos camas. Entonces, si tú tenías un apartamento de 4 dormitorios, tú tenías 8 personas durmiendo en el apartamento que tenían una cocina donde podían hacer su comida, tenían 3 baños que lo compartían y resultó un negocio sensacional. Entonces, a la mitad de la conferencia, la Hilton empezó a tomar ese edificio y nosotros nos quedamos sin apartamento. Entonces, en compensación, me otorgaron en la segunda etapa, que es donde estoy sentado ahorita, hace 42 años, me otorgaron este apartamento que yo tenía que completar, vamos a decir, me tomaron hasta en cuenta el hecho que yo tuve que vivir 3 años alquilado, esperando, porque eso fue en el 74, y nos mudamos en el 77. Y durante 3 años yo tuve que pagar alquiler y todas las bienhechurías que había hecho y todo. Bueno, total que llegamos a un acuerdo en ese momento y evidentemente en diciembre del 77 nos mudamos aquí al Tajamar. Pero en ese momento, cuando dieron esa noticia, había que transformar el hotel, por lo menos la entrada, que fue lo que hicimos, que yo te mandé una foto que me quedaron, que milagrosamente se salvaron del bar Panorama, del lobby, que este taller Amaral hizo los tejidos para acompañar a las poltronas de sede y tanto las cajas, impusimos el color negro. Y la foto que me encanta es la entrada, la pérgola de la entrada, que es de vidrio con hierros, que la fabricó Manuel Pires precisamente. Con el pasamanos, que es un solo tubo, que tiene una escalera de hierro que sostiene los dos tubos, los dos puntas o sea, realmente fue un disfrute de diseño muy buena. Pero solamente nos dedicamos a esa parte porque ellos resolvieron que el hotel como estaba perfecto hasta el día de hoy. Y eso fue un trabajo muy violento, pero se hizo muy bien. Lo malo es que cuando cambió el gobierno y cambió todas las reglas y todo, separaron al hotel de Parque Central y el hotel hoy se maneja desde afuera y no tiene nada que ver con el conjunto. Pero bueno, son cosas que suceden que eventualmente se revertirán y se volverá otra vez como era antes, porque para uno estar hospedado en el hotel, el hecho de tener un centro comercial es como el Paseo Las Mercedes, pues, que tiene un centro comercial a tu disposición, es muy cómodo porque no tienes que salir a la calle. Además del Hotel Anauco, también tuviste la oportunidad de trabajar en dos grandes complejos hoteleros como el Hotel Eurobuilding en Caracas y el Hotel del Lago en Maracaibo. ¿Cómo fue esta experiencia? Luego fue que terminamos el Hotel del Lago y después de 10 años, y al gerente del Hotel del Lago lo contrató la Aerobuilding para armar el hotel, porque aquí no había el Aerobuilding no existe como cadena. El Aerobuilding simplemente es un hotel de primera en Madrid, un poco más arriba del Santiago Bernabéu, un poco más al norte. Y realmente ya fue muy la gente, los españoles que manejaban eso eran muy desagradable. Incluso tuvimos una pelea un día espantosa porque ellos alegaban que ellos eran un hotel de primera. eh, y yo les dije, mire, ustedes no son ningún hotel de primera, porque si ustedes tienen hospedadas las líneas aéreas, eso no es un hotel de primera. O sea, usted llega al hotel y la persona que le sirvió los tragos y la comida, ahora resulta que es vecino suyo. O sea, eso no es un hotel de primera, de lujo. Es un hotel bien, pero es un hotel comercial. O sea, no me vengan a mí con y todo, ¿no? Entonces, Joaquín Gómez, que era el gerente, me llamó a mí para
diseñar la parte de las oficinas porque era un open planning que no tenía nada. Y le comentó a los propietarios que estaban justamente todos allá en Caracas, que él había contratado al arquitecto del Hotel del Lago. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión con él para ver su opinión sobre el proyecto? Y cuando hicimos la reunión, yo dije, bueno, mira, yo no tengo nada que perder, total. Era una mezcla de la Casa del Zorro con cosas fashion de Casa y Jardín de Madrid. O sea, una ensalada de... Yo le dije, mire, señores, para empezar, esto ya no se usa, por lo menos en América no se usa, de que usted tiene un restaurante con una puerta y un bar con una puerta y una sala con una puerta y usted, no, esto no funciona. Eh, Hoy en día el espacio público ha entrado al ambiente y usted tiene la libertad de caminar. Y eso se lo dije, eso lo introdujo John Portman con el hotel embarcadero de la Hyatt, que usted camina por todo el hotel y usted puede entrar y salir y no tiene ningún compromiso. No es que usted abre una puerta y lo agarran, adelante, adelante. No, yo no, yo solamente quería ver, sino que hay la libertad para usted moverse y desplazarse por todo el hotel y si usted quiere tomar algo, usted se sienta y si no, no. Bueno, salieron disgustados. Además que les dije, hay una expectativa en Caracas porque el hotel está prácticamente en el mismo sitio de Samanaco, o sea que iban a ser los dos hoteles con vista hacia el Ávila y todo eso, que había una gran expectativa. Bueno, se disgustaron horriblemente y yo dije, bueno, al carrizo, como menos de 2 semanas me llaman. Pues mire, ¿usted cree que sería capaz de hacernos un nuevo proyecto? Pues joder, después del Parque Central y después del Hotel del Lago, claro que sí. Y bueno, llegamos a un acuerdo y el edificio negro de vidrio, que es el de oficina, que está después del hotel, estaba en construcción. Y ahí me pusieron una puerta con dos burros, un rollo de croquis, un escalímetro, unos lápices Mongol, un sacapuntas, dos escuadras. Y ese era la mesa en la que yo hice todo el proyecto interior del hotel. Gracias a Dios que Lázaro Levine, que iba a proveer los televisores, mandó un televisor como muestra y ese me lo colocaron de manera que yo de noche podía ver la televisión. Yo trabajaba todo el día, me iba a mi casa a descansar, a cenar y todo, y regresaba, entonces pasaba por un bar que quedaba abajo, compraba 2 whiskies, me los llevaba arriba y seguía trabajando hasta la madrugada, hasta que pudiera y otra vez. Y así fue como pude hacer el proyecto. Afortunadamente, Carlos Barrera, que era el constructor, era un hombre muy sagaz, se dio cuenta que yo tenía razón. Y él estuvo dispuesto a cambiar todas las tuberías, sobre todo en el lobby, porque a mí me parecía infame que uno tuviera las paredes de mármol de Carrara y que el plafón de yeso llegara Entonces, en ese momento, yo no lo estaba inventando yo, eso ya estaba hecho. La pared, antes de llegar a la pared, empezaba a escalonar el techo, de manera que uno, estando en el lobby, tiene la impresión que el techo está flotando. Pero para eso había que cambiar hasta las cosas de los tubos de incendio, los rojos. Pero él dijo, Nicolás, no te preocupes, yo me pongo con eso, porque él se dio cuenta que esa era y yo te mandé la foto, el hotel salió totalmente minimalista y tuvo un gran éxito. Fue un impacto, pues, sobre todo el exceso de mármol de Carrara, que eso no lo tenía ningún hotel, no lo tuvo ni lo tendrá jamás, porque ya eso hoy en día es incomparable, impagable. Entonces, fue como una secuencia después del Hotel del Lago, el Hotel Eurobuilding fue, y terminamos, lamentablemente, la inauguración fue muy complicada porque justamente coincidió con el nuevo periodo de Carlos Andrés Pérez, que montó
un espectáculo en el Teresa Carreño, en vez de hacerlo en el Congreso, pues se hizo en el Teresa Carreño. Y como invitado especial estaba Fidel Castro con 300 personas del gobierno de Cuba. Y ellos llegaron al hotel, y yo eso lo relato en las memorias, y yo llego con mi carro y se me aparecen dos gorilas negros. ¡Ábreme la maleta! ¿Cómo es la cosa? ¡Que me abran! ¡Ábreme la maleta, coño! Y yo, no. Me disculpa, yo di la vuelta y fui abajo. En ese tiempo no había celulares ni nada por el estilo. Fui a la farmacia, pedí el teléfono y llamé al gerente. Le dije, mira, Joaquín, me acaba de pasar esto. Y yo no voy a permitir que a mí me estén registrando unos tipos, me estén registrando la maleta en el carro, de manera que lamento no poder apoyarte, pero yo no vuelvo al hotel. Y no volví. Eso coincidió con mi cumpleaños. Creo que cumplía 45 años. Y nos fuimos a Curazao. Justo el día de mi cumpleaños se inauguró el hotel. Y para mí fue una cosa muy extraña, porque al fin y al cabo eh, había como sentimientos confusos, porque al fin y al cabo nosotros perdimos nuestro país porque nos invadieron los soviéticos, y ahora venía este señor a inaugurar el hotel que yo había hecho nuevo. O sea, mira, bueno, las cosas de la vida. La renovación y ampliación del Hotel Waldorf de Caracas significó todo un reto tanto en diseño como en construcción por su condición de patrimonio de la ciudad. ¿Qué fue lo más complejo de afrontar durante su proceso de construcción? Las personas que compraron el Hotel Waldorf también compraron los dos edificios que son del mismo ingeniero, que eran edificios de apartamentos. Y al lado tenía la Casa de Italia, que ya había sido declarada patrimonio. Ellos resolvieron remodelar el hotel y no sé cuánto, y esto y lo otro, y tenían su arquitecto. Y cuando tienen listo el proyecto, lo introdujeron en la ingeniería municipal. Y ahí les preguntaron, mire, ¿ustedes tienen permiso de patrimonio? Y dice, ¿Patri qué? Resulta que ellos no tenían ni idea, también una falla de patrimonio en ese momento, que no les dieron el documento de declaración de lo que era. Cuando llegan al patrimonio, por fin allá en Villa, en donde la casa de Joaquín Crespo, el que estaba trabajando era Gregorio Bertulo. Y Gregorio Bertulo, cuando ve aquella cosa terrible, dijo, no, de ninguna manera, esto no va para ningún lado. Entonces él le recomendó a la doctora Ismelia Abreu que me llamara a mí, porque dice, mira, este arquitecto sí es especializado en tal cosa, y ese sí le puede resolver. Entonces un día yo estoy en la casa, yo siempre he dicho que el éxito yo lo defino con que tú llegas un día a tu casa y te llaman por teléfono, como me llamó ella, para ofrecerte un trabajo fabuloso. Tú no tienes que mandar currículum, tú no tienes que hacer entrevistas, tú no tienes que hacer nada de eso, sino que a ti te llaman a tu casa para ofrecerte el trabajo como lo ofrecieron ellos. Eso fue en el 2009. Ok. Remodelar el hotel en sí era un trabajo, vamos a decir, no rutinario, pero es un trabajo que el hotel está construido. O sea, tú vas a cambiar las formas de ciertas cosas, las puertas, vas a hacer unos baños contemporáneos, tal y así, pero ya el concepto general del hotel está ahí. La cuestión con los otros dos edificios era muy complicado. Yo te mandé las fotos porque resulta que eran unos edificios que no tenían estructura, sino que lo que tenían era un refuerzo en las esquinas donde se encuentran las paredes, donde entra una pared a otra, un refuerzo, pero no había una estructura en sí, y eran dos pisos con medios niveles. Mira, una cosa que no servía para nada. Entonces, como la fachada era patrimonial, y ya yo había trabajado con Manuel Pires en Lisboa en un proyecto similar del año 23, lo que había que hacer era reforzar toda la fachada, que se hizo, y demoler toda esa basura que había en el medio, que fue lo que se hizo. Ok, pero entonces vino el problema de que al hotel se le habían agregado dos sótanos que no tenía,
porque ahí había un ingeniero alemán que era un genio, que se llama Alfred Pape. Él fue excavando debajo del hotel y apuntalando la estructura con pilotines y logró sacar 2 sótanos que no existían. Iban a ser uno tercero, pero el nivel freático de la quebrada ya no les dio. Ok, entonces estaba el Hotel Waldorf original con 2 sótanos. Estos 2 edificios, si iba a ser el mismo hotel, había que excavar, después de demoler el edificio, había que excavar y excavar y excavar hasta llegar al segundo sótano, rogándole a Dios que no hubiera ni un temblor, un terremoto, pues si no todo eso se venía. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y entonces se construyó un edificio nuevo de acero, que se hizo muy rápido, pero tenía 2 problemas en tu haber. Uno, los niveles del hotel ya estaban establecidos. O sea, tenía que seguir los mismos pisos, el mismo nivel, no podía haber una rampa o una escalera, no. Tenía que ser el mismo nivel, ya estaba establecido. Y la otra es que la fachada patrimonial tenía los huecos abiertos. Por tanto, tenían los pisos, los niveles y los huecos donde tú podías ventilar las habitaciones. Mira, fue un trabajo, realmente llegó un momento en que se complicó mucho. Y lamentablemente las personas que lo manejan somos muy, muy amigos, de verdad. Son gente increíble porque tienes que entender que hay una parte humana que a mí me afecta mucho, porque cuando murió mi mamá, ellos se encargaron de todo, de todo, de todo, incluyendo la propina. O sea, realmente fue un gesto de parte de ellos que yo siempre les digo, yo no puedo, o sea, son una gente que me salvó la vida, porque yo me quedé sin trabajo y tenía aquí este amigo que está conmigo, este Freddy Castillo, y realmente fue no solamente una ayuda, sino un apoyo moral en un momento dramático, porque el momento que muere mi mamá, para mí fue como el final de mi vida. Y de hecho, ellos tienen, por eso yo con ellos, cuando yo veo que las aguas se ponen turbias, yo me retiro, porque empezaron a preguntarle a otras personas, después vino un amigo y dijo, bueno, pero ¿por qué no hacen esto? Y vino un arquitecto loco y cambió esto, y yo entonces me reculé, al punto que ellos hicieron una cantidad de cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero bueno, un día tenían que entregar eso a la ingeniería municipal. Y se me presenta el abogado que me había llamado antes de ellos, que es un peruano que se graduó en la Santa María. Yo estaba en clase de diseño y él se presentó con un rollo gigantesco de plano que yo tenía que sellar y firmar. Le dije a los alumnos, miren, discúlpenme, pero esto es parte de mi vida y bueno, me quedé ahí sellando, firmando, sellando, firmando. Y eso se entregó a la ingeniería. Cuando pasó el tiempo que la cosa se puso otra vez, se niveló, que yo regresé, ok, se hicieron muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, pero el concepto general se mantuvo, que era lo importante. Y yo te mandé las fotos del... yo logré, por ejemplo, una cosa que era muy lógica, que había 4 ascensores, de ponerlos todos en fila para tener una sola sala de máquinas arriba, porque había muy poco espacio. Entonces, 2 ascensores dan hacia el lobby, el otro es el ascensor de servicio y el otro es el montacargas que da hacia el pasillo de adentro. O sea, una cosa muy, muy funcional que le vino de verdad muy bien. Y entonces en ese sentido yo me reincorporé de nuevo, al punto que inauguramos con la bendición del padre, es un cuento increíble, porque el padre Alexandre es el padre de la iglesia de los portugueses que queda en la subida de la Cota 1000 de San Bernardino, la iglesia que está ahí, la de Coromoto y, y Fátima, que la hice yo, con Manuel Pires, que hizo toda la estructura. Él me impuso, dijo, bueno, si yo voy a hacer la estructura como colaboración, el arquitecto va a ser Nicolás Sidorkov. Entonces, el padre Alexandre vino al Hotel Waldorf a dar la bendición. Y cuando me ve a mí, me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo digo, bueno, además de la iglesia, el hotel, bueno, fue un encuentro muy bello. Y
Eso fue en el 2016. Y bueno, seguimos trabajando hasta que por fin se hizo la marquesina, que para mí fue el punto de victoria que tú no te puedes imaginar, que yo logré que la entrada nueva se hiciera en la parte nueva. Porque si tú entrabas al hotel viejo, era un hotel remodelado, que tenía al lado una extensión. Pero si tú entrabas por la parte nueva, estás entrando a un hotel nuevo. Y eso se logró. Y la marquesina quedó sensacional porque está a más de 3 metros de altura. Ella está embolado de la fachada. De manera que tú sales, tienes una sientes la protección, pero no hay ninguna estructura que la está sosteniendo. Y es una maravilla como la realizaron perfecto con el aviso y todo, ¿no? Bueno, el día que yo saqué las fotos, que se las mandé a todo el mundo que conocía, fue uno de los días más felices de mi vida. De verdad, o sea, cuando uno que trabaja en arquitectura con todas las cosas y todos los problemas y todo, que tú llegas por fin a materializar algo que tú tenías previsto y que tú tenías la razón, como pasó con la entrada del estacionamiento del Ever Building, son momentos que te quedan para toda la vida porque tú has logrado cambiar el edificio como tal. Así como cambió el Ever Building, cambió el Hotel Waldorf. Y eso sí, no volví más. Porque hay un problema con las obras cuando tú las haces, como el Museo de Arte Contemporáneo, que me vivo consiguiendo la gente, que te empiezan a contar, ah, no, tú no sabes que hay un nuevo administrador, que esto, que el presidente, no, digo, no, mira, yo no quiero saber nada de la operación, no, no, nada, nada, no me interesa. ¿De dónde surge la idea de crear el libro Los cines de Caracas en los tiempos de los cines? Sabes, fotos y recortes y todas esas cuestiones. Y un día yo estaba buscando los periódicos, los cines que a mí me gustaban y después dije, bueno, también los que no me gustaban también son parte de la cosa. Y me di cuenta que al margen de los cines, también aparecían cosas que de repente se inauguraba una tienda importante, y me dio la idea de hacer como una especie de historia de Caracas vista a través del entretenimiento que era el cine. Yo trabajaba entonces para el Banco Ítalo con la nueva, o sea, había sido recientemente privatizado. Y en ese momento glorioso de Venezuela, los bancos cada año compraban la edición de un libro para regalarlo a sus clientes y no sé cuánto. Y Ernesto Ermitano vivía de eso. Él y Gasparini también cada año hacían un libro nuevo sobre el coro, sobre la arquitectura colonial, sobre tantas cosas que esa edición pues la compraba tal banco y tal banco. Y la edición, el problema con los cines se demoró, no pudo estar a tiempo para la fecha de que se quería. Y el presidente del banco, bueno, éramos amigos, pero él se disgustó mucho. Y yo le dije, no, mira, yo te voy a resolver el problema. En ese momento salió un libro invendible sobre José Félix Sánchez. Yo no sé si tú conoces la obra, que es ese señor mayor que vive por allá en los Andes, que armó una capilla, que hizo todo con piedras y todo. Ok. Un día Sofía Inver tuvo la idea de montar eso en el Museo de Arte Contemporáneo y yo en ese momento dije, no, esto que lo monte otro, yo no tengo que ver con eso. Ok. Le dije, mira, acaba de salir, acaban de imprimir este libro que va a ser un éxito porque nadie, realmente es un descubrimiento, pues, o sea, tú vas a estar viendo las fotos y todo, ¿no? Bueno, tú puedes creer que el banco le compró la edición completa de un libro invendible. Entonces Ernesto Ermitano, en agradecimiento, me dijo, mira, Nicolás, no te preocupes que yo te publico el libro. Y así se hizo. Y la dedicatoria me mata cada vez que la leo, es que él lo hizo más que todo porque cada vez que él hablaba conmigo del tema, la emoción que yo le transmitía, dice que él había vivido todo eso, pero no se había dado cuenta, pero que ahora quisiera volverlo a vivir. Imagínate tú. Bellísimo, bellísimo. Y bueno, así se hizo. ¿Qué significa para ti la docencia? Yo nunca quise dar clases, pero siempre trabajaba con arquitectos jóvenes
porque considero que los arquitectos jóvenes tienen como una inspiración nueva y una vista nueva y todo, ¿no? Cuando muere mi mamá, yo quedé mal, muy, muy mal. Los vecinos me cuentan que yo caminaba a Parque Central de punta a punta todo el tiempo, hasta el que me agotaba, iba a la casa, me acostaba y volvía otra vez. Un poquito antes del mes me conseguí con un compañero de clases que daba clases en la Santa María y que ya me había hablado una vez para dar clases y también me había llamado el director. Y yo dije, no, 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 pupitre, clases, no, no, uf. Yo estoy caminando y este hombre está parado justo en la mitad de la entrada del edificio Catuche. Y son esas cosas que yo siempre digo que tú tienes que estar pendiente cuando tú estás viviendo y caminando y haciendo, de las señales que van apareciendo por el camino. Porque de alguna manera, si tú tienes un buen espíritu detrás de ti, te van llevando hacia donde te toca ir. Yo lo vi a él, le dije, mira Alfredo, yo creo que llegó la hora. Oye, qué bueno, nosotros estamos empezando a dar clases y faltan profesores y no sé qué más. Y al día siguiente me llevó con el director. El director me dijo, mira, ya el cupo de diseño está, pero falta el profesor de dibujo. Y bueno, si es dibujo como el que yo dibujo, con reglas de cuadra, pues yo no tengo problema. Ok, entonces ya para el semestre siguiente sí vas a incorporarte en diseño. Al día siguiente me presenté a la hora y la coordinadora de dibujo pues, me llevó al salón correspondiente y me presentó a los alumnos. Mire, este es el profesor Fidel Cofres, el que le va a dar clases y no sé qué más. Se despidió y se fue. Y de repente yo quedo parado en la tarima y hay 80 ojos que me están mirando. Y yo me acordé de Leontyne Price, que era una gran soprano americana que siempre decía, Cristo querido, tú me ayudaste a llegar hasta aquí, ahora ayúdame a poder salir. Bueno, se me ocurrió decir, bueno, vamos a hacer una cosa, como ustedes no tienen noción de lo que es dibujo, porque son muchachos que salen de bachillerato, vamos a hacer la lista de las cosas que ustedes tienen que comprar. ¿Qué se necesita para dibujar? Ah, papel. Ah, ok, papel. Entonces, bueno, y lápices. Le digo, bueno, vamos a hacer 3 columnas de las cosas que son urgentes para la próxima clase, las que son medianas y las otras después. Y cuando terminamos eso, yo entonces, mira, ¿tú por qué quieres estudiar arquitectura? Ah, bueno, por tal cosa. Pasó la hora, o los 45 minutos, se terminó la clase y bueno, sobreviví. Pero en realidad mi carrera fue, yo hice 4 semestres, después le dije a Ciro Sosa, le digo, mira, yo ya no soporto más, yo no puedo con niños de bachillerato que además cada vez vienen más, menos preparados, menos educados. O sea, si no los educan sus padres, no los voy a educar yo. Entonces, bueno, hasta ahí llegó la carrera de dibujo y yo me dediqué a diseño. Primero el departamento, después centros culturales y terminé hice 6 años, ¿Cómo ves el futuro de la arquitectura? mucha presión porque yo vi un tráiler de una película terrible que se llama 2048 y ya es una época en que la gente ha perdido la memoria porque toda la memoria está en el CPU, en el tablet, en el otro y la gente ya no tiene memoria en la cabeza. Y es un fenómeno que está pasando con los jóvenes hoy en día, que van a 8 menos 4, 4. O sea, ya no piensan más. Y entonces existe esa cosa terrible del cut and paste, de que yo tomo este proyecto y el otro y entonces empiezo a hacer ensaladas. Entonces, hay muy pocos alumnos que yo he tenido que realmente van a ser buenos arquitectos, que han entendido que lo que yo aprendí con Bernardo Borges y Francisco Pimentel, que se lo agradezco por toda la vida, un año completo de metodología de diseño. Tú no puedes empezar diseñando formas
yo me acuerdo que yo tuve una muchacha que ella era de procedencia árabe, que cuando yo le dije lo que tenía que hacer, ahí dice, ay, profesor, y cuando a mí me dijeron que iba a ser un hotel, ya yo veía que iba a ser el hotel y no sé. Le digo, mire niña, eso primero tiene que funcionar, ¿ok? Primero vamos a estudiar cómo funciona, porque si el hotel no funciona, no sirve para nada. Y he logrado cada semestre decirles, mire, este es el ascensor de servicio, ¿ves? Y este ascensor de servicio baja a los distintos departamentos, ¿ok? Y si uno de esos departamentos no funciona, hay que hospitalizarlo, ¿verdad? Pero un hotel no lo puedes hospitalizar. Entonces, eso tiene que funcionar siempre, porque usted tiene una fiesta con 600 invitados y se apagó el aire acondicionado. Bueno, hay que hacerlo, hay que prenderlo. Entonces, yo digo, bueno, la muchacha tuvo todos los problemas del mundo porque ella quería hacer su hotel, y lamentablemente coincidió este periodo con el deconstructivismo, en que de alguna manera Frank Gehry y Zaha Hadid y Daniel Libeskind y todos esos arquitectos marcaron unas tendencias muy fuertes que a los alumnos que están empezando, pues eh, tú no puedes bailar un pas de deux si tú estás empezando primera posición, segunda posición, y de ahí mandarte a hacer un pas de deux, no puedes. Y lamentablemente, pues los alumnos se han ido por esa corriente que ya afortunadamente se terminó. Aunque, por ejemplo, Zaha Hadid, yo considero que sí hizo una gran contribución con las losas esas las losas metálicas, con que ella techó la piscina en las Olimpiadas de Londres, que cubrió una luz de 100 metros con 3 apoyos. Con que esas losas te resuelven pues, cualquier espacio que tú tengas, que tú puedes techarlo sin la necesidad de usar concreto y todo eso. Pero en general, el problema que yo veo es que la gente se va mucho por el fashion. Y lamentablemente los profesores no están a la altura como para ir en contra, sino que más bien hay profesores incluso que había en la Santa María, que por ejemplo tenían la forma de enseñar, que es ir llevando a los alumnos a todos al mismo proyecto. O sea, las correcciones que le hacían a la mitad del semestre, todo el mundo estaba haciendo el mismo proyecto. Entonces, para el profesor es muy fácil porque corrige lo mismo en cada proyecto. O sea, en cambio, yo les daba la libertad que si quería hacerlo circular, que si quería hacerlo picudo, cada alumno resolvía a su manera. Claro que para corregir sí es un trabajo, pero tienes que hacerlo porque el alumno tiene que desarrollar su propia capacidad. Mira, a mí me tocó, cuando yo llegué a Maracaibo, yo tenía 33 años. Y yo estaba al frente de un desastre que había dejado Américo Felache, que hizo una torre fabulosa, pero la parte de Salón Bolívar y todo eso no estaba resuelto. Entonces él mandaba a un muchacho que trabajaba con él, que dormía hasta las 10 de la mañana. Entonces se levantaba, desayunaba y se reunía para escribir las preguntas que le habían dado. Y se volvió para Caracas. Y entonces a un tiempo llegaban unas respuestas que no tenían nada que ver con. Y ahí fue donde Mario Belloso me dijo, mira, tú podrías hacer, y yo dije, bueno, mira, la verdad es que es fuerte, ¿no? Pero yo tenía 33 años y yo llegué allá, entonces llamaba a Julio y llamaba a otro, hasta que dije, no, momento. Ya yo estoy formado, yo tuve 6 años de Parque Central, yo tengo que establecer mi propio criterio, porque ya lo puedo tener. O sea, ya tengo una base para poder hacerlo. Y fue lo que hice, pero tenía 33 años. Entonces, es una cuestión de maduración, que es complicado. O sea, yo considero que la arquitectura es el estudio más difícil que se hace a nivel universitario,
porque no hay un reglamento, no hay una fórmula establecida, no hay, no hay nada. Es, eh, yo pienso tal cosa, pero tú piensas diferente. Yo creo, esa palabra terrible que yo creo que, y no, yo no creo que, y yo sí creo que, y en eso está basado todo el diseño de arquitectura. Entonces, es complicado. Entonces, si el profesor no tiene una formación propia, él, y no tiene una experiencia, eh, no puede formar a nadie. O sea, cuando un profesor te va a corregir un proyecto y te empieza a decir que esta puerta deberías ponerla aquí y que la entrada de la... Yo, no, 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 un momentico. A mí no me interesa ni la puerta ni la escalera. Como decía Villanueva, explícame qué es lo que tú quieres hacer. Villanueva en eso era, decía, si tú estás clara, porque él hablaba un patuá, ¿no? Decía, si tú estás clara, tú me cuentas el cuento y hago dibujo. Si tú no estás claro, tú no sabes qué estás haciendo. Yo tengo una anécdota que quiero contarla de Villanueva, porque para hacer ver cómo era ese señor. Un día hubo una lluvia terrible, de esas con vientos y con todo, y como la Facultad de Arquitectura en la central es toda con prefabricados, ¿no? El agua se metió por todos lados. Y en la mañana cuando llegamos, está llegando el doctor Villanueva, y no me acuerdo quién fue que le preguntó, mire, tal cosa. Entonces él se volteó, vio así y dijo, Nel tropique, la arquitectura se moja. Y, ya, y se fue. Y bueno, en el trópico la arquitectura se moja. Así que no tienes por qué preocuparte. Hay que quitar el agua y punto. Pero lamentablemente también en el taller Villanueva los profesores no estaban a la altura de él. Entonces yo opté por corregirme con él cuando podía. Pero para mí era así como irme con Mahatma Gandhi. No fue fácil, no fue fácil. Sin embargo, él conmigo fue muy cariñoso y es más, yo te mandé una foto donde él me hizo la dedicatoria del libro. Y es un personaje que yo realmente, como te digo, tenía la misma edad que él cuando empecé a dar clases, pero yo no tenía nada que ver con él, nada. O sea, yo más bien me hacía amigo de los alumnos y tratar de ayudarles y tratar de encaminarlos. Porque tú lo sabrás bien por tus estudios, que muchas veces tú no logras el camino. Entonces el profesor tiene la necesidad de tomarte de la mano y decirte, mira, camina otro paso, ok, aquí, ok, aquí, okay, sigue. Esa es la labor de la docencia. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Recuerda que puedes apoyarnos para poder seguir haciendo más videos como este suscribiéndote en nuestra cuenta de Patreon, donde incluso tenemos planes para empresas. También nos ayudas dando like a este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiéndolo en tus redes. Guión Ricardo Castillo. Edición y animación Ángel Márquez. Corrección de textos Eduardo Serrano. Locución Adolfo Nítoli.